a nivel nacional e internacional, es reconocido también en España y en el mundo hispano. Podemos reconocer que no hay más para el siglo XIX quien fuese el mejor y el más culto, además de dos grandes creaciones, obras literarias, entre otras cosas, también dramaturgo. Realmente hablar de Manuel José Otón, les voy a hacer una pregunta, ojalá una pequeña dinámica. ¿Alguien se apellida Vargas aquí? Presente. ¿Y alguien se llama Basilio? ¿José? Bueno, fíjense, José Manuel Basilio Otón Vargas es el nombre completo de quien vamos a estar hablando. Este personaje viene de una ascendencia alemana. El apellido Otón viene por su tatarabuelo que se acercó a Galicia, en España, si no mal recuerdo, y se llamó Juan Otón, Johann Otón. Y un pariente de él se embarca, llega por distintas razones a nuestro México, y descendientes de este personaje alemán, que era un gran comerciante, pues quiso hacer la América, viene y deja su genealogía en San Luis Potosí. Manuel Basilio, Manuel José Otón Vargas tiene en Juan Otón, su padre, la ascendencia hacia la familia alemana. Sin embargo, él se considera potosino hasta las cachas. Y la prueba está que él escribe sobre todo lo que él vio y estuvo a su alrededor. Me recuerdo una plática que estuvimos presentes en la universidad, donde también hubo un público, quizás, bueno, se trata de universidad, quizás a nivel ya licenciatura, gente que estaba por salir. Y me sorprendió la gran acuciosidad para aquellos que les gustan los poemas de Manuel José Otón. Sinceramente, después de él quizás pueda venir otros dos personajes, pero ya no en este siglo. Y se dice que don Juan y el presbítero Peñalosa son los que le siguen. Hay más, hay una dama. Sin embargo, aún así está todavía en que es el mejor poeta potosino. Me voy a acercar todavía más. Hay muchos datos y mucha poesía, lo cual sería sobreabundar sobre ellos. Sin embargo, hay pocos detalles de los cuales deben ser conocidos en el aspecto familiar y en el aspecto personal. Manuel José Otón, aparte de un gran poeta, fue un gran líder. Cuenta con amistades que impactan en nuestro San Luis Potosí en las vísperas del siglo XX y en los mediados. Él nace en 1867, si no mal recuerdo, es así, ¿verdad? Y cuentan sobre su nacimiento tres aspectos. Uno de sus amigos, el primero de ellos, dice que nace y da pruebas en una casa cercana a la plaza municipal hay una población, Guadalcázar, exactamente, y él todavía alcanza a entrevistar, bueno, él alcanza a vivir hasta los 40 quizás, este escritor amigo de él, alcanza a testificar a varios ancianos donde decían dónde estaba la casa donde había nacido Manuel José Otón. Finalmente, esto es como una anécdota, se comprueba que no fue así. Él estuvo como juez y fue tanto el cariño que tuvieron que lo querían hacer un nativo de Guadalcázar. Sin embargo, él por su propia voz dice que vio la luz primera pasando la población de La Pila, está como a 20 kilómetros por ahí, antes de llegar a la ex hacienda de Los Pardo. ¿Quién ha recorrido? ¿Quién conoce esos lugares? La hacienda de La Pila, o ex hacienda de La Pila, era la antesala de la llegada de San Luis Potosí, llegando por México. Ahí como venían en caravanas, a caballo, o en repos, o en carretones, pues venían la gente llena de polvo, y entonces antes de entrar a negociar o tener los negocios
objetivos que lo ocupasen llegar a San Luis Potosí, llegaban y se tomaban un tiempo para asearse, para cambiarse de vestimentas, y entonces sí ya llegar presentables a San Luis Potosí, que era la ciudad más importante del virreinato, y por mucho tiempo después, siglo XVIII y siglo XIX, seguía siendo de mucha importancia porque San Luis era una ciudad culta y todavía con una economía muy pujante. Entonces se dice que bueno, les tengo que platicar que el papá de Manuel José Otón participó con los conservadores. Él defendió en Querétaro a Maximiliano, y en sus vicisitudes estuvo en que uno de sus hermanos era ¿qué será? Consignatario, algo así como el gobernador interino entre estas luchas, y su hermano era el alcalde de San Luis Potosí, y en donde estaba consignado el Estado. Cuando se acercan el bando contrario, él sale huyendo, y su esposa estaba encinta. Entonces ellos vivían por el centro de San Luis Potosí, exactamente a una cuadra de la Plaza de Armas. Él sale, agarra a su familia. Bueno, Manuel José Otón fue el más grande, era el primogénito, y entonces su mamá estaba embarazada y no alcanza a llegar a la hacienda de Pardos, donde la familia, el papá en especial, era administrador o estaba a cargo de esta hacienda. Y dice Manuel José Otón que vio la luz primera verde, precisamente así lo dice, bajo un gran árbol. Yo quise buscar, yo he estado en la pila, y profesamente fui caminando y buscando, porque platicando con amigos, fuimos a buscar uno de los árboles más altos. Encontramos un mezquite que es muy común, que está a la vera del camino antes de llegar a los Pardos, pero hay muchos más mezquites, se pierde el dato, pero este dato es el que el propio Manuel José Otón dice. Sin embargo, el historiador minucioso y Rafael Montejano de Guiñaga afirma y comprueba con actas notariales de la Secretaría, o de la Secretaría ¿cómo se llama? Donde se registran en las iglesias, la sacristía, no es secretaría. Bueno, y se llamaba la calle de la Secretaría, también donde él vivió. Muestra el acta de la fe bautismal, y entonces, como era un documento válido y sigue siendo válido, se sabe que Manuel José Otón nace en la casa precisamente que está en su calle, que fue conocido como la Secretaría, o cerquita hasta la Casa del Diamante. Bueno, Jiménez, precisamente también se llamó Jiménez, y entonces se le da al título potosino de nacimiento por esta acta notariada, o la notaría de la sacristía de la Catedral de San Luis Potosí. Y entonces se queda esa anécdota en que ya no se le da el lugar de nacimiento en la pila. Y fíjense que en una plática que tuvimos por allí en una secundaria 47, si no mal recuerdo, les comenté lo mismo que les hice, y salieron la gente motivada a que les diéramos más datos sobre esto. ¿Por qué? Porque es parte del marco simbólico. Ustedes tienen parte de ese marco simbólico al mejor poeta y escritor de nuestro San Luis Potosí por mucho tiempo. Y qué interesante llevar el nombre muy presente de Manuel José Otón. Parto otra anécdota que es la siguiente. Él a los 15, que escasos 15 años, ya era un consumado escritor, y en el primer teatro profesamente construido para obras de teatro, él presenta una obra. No sé, vamos a ser un poco más participativos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben cuál fue el primer teatro construido profesamente para presentar obras teatrales, dramas, y el bello canto de la ópera? El Trato al Alcohol. En todo México fue el primero. Y porque los espectáculos se presentaban en lugares como plazas de toros, o sí, burlesque es la palabra, ¿verdad? Teatros de burlesque. Sin embargo, el primer teatro para
para obras cultas es el Teatro Larcón en todo México. Y se especula que también en América, pero bueno, lo dejamos en ese teatro. El Teatro Larcón se presenta y hace una elegía, una obra para la conmemoración del primer emperador de México, que fue Iturbide, donde eran tiempos en que había muchas diferencias políticas, quizás como hoy, pero quizás no tan publicitadas, porque no había los medios de comunicación. Llegan los opositores, irrumpen y suspenden la obra de teatro, no se llega a presentar. Esto marcó a Manuel José Otón. Sin embargo, él tenía otras, se los voy a platicar, a ver, espero que no nos retratemos o no estemos en las mismas actitudes. Él era muy buen poeta, y como poeta pues tenía necesidad de tener musas, o sea, compañeras bonitas. Bueno, mejor no eran tan bonitas, pero él los veía bonitas. Y tenía 3 novias, y las había escogido en particular. Tenían las mismas iniciales, se los voy a dejar de tarea: una G de Guadalupe y una P, pues de C de Pérez o de Patiño. Y entonces escribía sus poemas y les decía: poema de amor, número tal, para G.P. Imagínense, las 3 no sabían a quién estaba dedicado. Y bueno, pues él se supo, porque el contexto era distinto. A lo mejor decía tus ojos verdes, y aquí yo no tenía los ojos verdes. Bueno, no era tan tonto para describir ojos verdes, nomás decía ojos bonitos. Entonces él tenía sus 3 enamoradas, y fíjese dónde él se sentaba y las esperaba. Él estudió en un colegio que estuvo en el Jardín de San Francisco, hoy Vicente Guerrero, que por mucho tiempo se llamó Plazuela de San Francisco, y ahí había un colegio que fue trasladado a lo que hoy está en un edificio de la Capilla de Guadalupe, que está en el edificio de la Casa de la Acción Católica, que antes de esto fue normal del Estado, almacén, bodegas del gobierno del Estado y normal del Estado también. La Arena Coliseo también estuvo ahí. Era una casa pastoral eclesiástica católica, la cual en las leyes de reforma fue recogida y usada de distintas maneras. Pero antes de todo esto, ahí había sido el seminario menor Josefino, guadalupano Josefino, y ahí estaba lo que era la secundaria, había sido trasladada de San Francisco, y entonces él tenía la costumbre de, saliendo de clases, pues quedarse. Aquí hay un jardín cercano, ¿verdad? ¿No? La plaza, sí, ¿verdad? La plaza, ¿qué es Francia? El Dorado. Entonces, como que yo de repente reconozco el uniforme, por ahí pasan a la casa, ¿verdad? Bueno, Manuel José Otón vivía cerca y pasaba por San Francisco. Y claro que allí pues socializaba igual que cualquier otro joven. Estaba muy joven, 15, 16 años, y ahí escribe sus poemas. Y conoce también a su gran musa, a la que sería su esposa. Volviendo a nuestro tema, Manuel José Otón, voy a respaldarme con la lectura. Dice que la más pálida tinta es mejor que la más brillante memoria. Y para no equivocarnos, le voy a dar lectura a unos pequeños párrafos. Bueno, hay otra anécdota. Él tenía 10 años, me voy a regresar un poquito, y él era muy curioso, y estaba estaba en plena lucha en Plaza de Armas, los conservadores y liberales, a cañonazos. Bueno, no eran unos cañones tan potentes, sin embargo, donde caía la bala, pues se derrumbaba la pared o hacía un gran boquete. Y él venía precisamente de la escuela, 11 o 12, porque los habían echado fuera, porque habían sonado la metralla y los explosivos. Y entonces él, saliendo
de la calle de Madero, donde estaba estudiando en el colegio Josefino Guadalupano, sale por la calle de Madero, tendrían obligadamente que pasar por la Plaza de Armas, y estaban en plena lucha encarnizada, y él primero se queda a la expectativa, y le interesó, estuvo viendo. Yo creo que los soldados pues no le hacían caso, nomás le decían, quítate porque me tomas para darle aquel. Ahí estaba de Lirón con otras gentes, y el papá angustiado porque no llegaba a una cuadra de la Plaza de Armas, vivía él, y va y lo rescata, lo abraza, y él sí era, el papá sí era una persona conocida. Si lo hubieran reconocido, no hubiéramos contado quizás con Manuel José Otón, o si hubiera vivido hubiera sido marcado, pero marcado por quizás haber visto la muerte de su padre. Sin embargo, no sucede así, pero se queda grabado por qué lucha, y esto lo va a ver después en unos relatos, lo va a aspirar en unos relatos que él rescata en cuentos sobre el gran corredor que tenemos en Moctezuma, Charcas, Venado, todas esas poblaciones él estuvo presente, y es lleno de mucha de nuestra cultura, de nuestras etnias, y él rescata relatos de chamanes, de hechiceros, y los rescata, precisamente esos cuentos no eran muy conocidos ahí por los años 60, los rescata Joaquín Antonio Peñalosa y los publica. David Ojeda, un gran escritor también potosino, también los rescata y hacía talleres, ya falleció, hacía talleres inclusive sobre estos cuentos. Volviendo a esto, tuvo como amigos al periodista Francisco de Asís Castro, el cual junto con otro historiador y periodista muy amigo de él, Feliciano Primo Velázquez, un historiador que todo el mundo debe de leer para conocer mucho de nuestros Potosí. Bueno, así a grandes modos, yo les platiqué lo que es su juventud. Él, después de prometerle muchas veces a su novia, a Esther, su verdadero nombre, Jiménez Muro, si no me recuerdo, la cual una hermana fue muy influyente en otras luchas que tuvimos en nuestro San Luis a nivel nacional. Bueno, pues le prometía, ya me voy a recibir de abogado. Y es que llevaba una vida intensa, muy social. Se juntaba con mucha gente a hacer la política, y se juntaba con mucha gente a hacer la tertulia, y la tertulia se amanecía, y él ya traía una enfermedad latente que era la tuberculosis, y con los descuidos que se hacía y con el gusto de un buen tintillo se agravaba esa situación. Él no se daba por vencido porque era un carácter fuerte, y recorrió muchos lugares. Al recorrer el norte de nuestro país conoce una gran dama, la cual es inspiración de un gran poema, Irino Sarraje. Y recorriendo nuestros municipios, y sobre todo hacia la cuenca de la Huasteca, hacia Tamaulipas, más al norte, él hace o se inspira en ciertos parajes que él recorre a pie, porque era un gran amante de la caza. Recorre a pie las sierras y hace el himno a los bosques. Hay otras cosas que quisiéramos comentar de él. Él se levantaba muy temprano, como mucha gente, y a las 6 de la mañana iba a procurarse el alimento del día, y se salía con una escopeta, y bajo el brazo también se llevaba otro aliciente de vino tinto, y regresaba a las 10 de la mañana después de salir temprano a las 6, regresaba a veces con casa, a veces no regresaba con la botella, pero sí tenía que estar presente para litigar. Eso lo hizo consuetudinariamente, y le encantaba estar en los pueblos por el contacto que tenía con la gente. Era una persona muy querida. Si alguna vez tiene el interés de platicar con alguien que rescató versos sobre él que no están escritos, pero que es en 1800, a mediados de siglo, era muy común el tomar mezcal y tequila. No se tomaba cerveza. El tomar vino tinto era algo muy especial, como el whisky, y la cerveza era como el pulque. Entonces esta persona que vende libros en la esquina de Ildefonso Díaz de León con Carranza, en un puestecito, conoce muchos de los versos de Manuel José Otón al pulque.
Y bueno, se los dejo de tarea. Yo voy a dar por terminada mi intervención, dado que nuestro tiempo es muy poco. Me encantaría y me gustaría mucho seguir platicando, hay muchas cosas, pero yo le voy a ceder a la persona que me sigue, y les agradezco su atención. Sigan leyendo sobre Manuel José Toal y busquen en su vida. Es una vida muy llena de sacrificios en lo personal, de sufrimientos, que los dejó plasmados en una poesía muy bien escrita, muy correcta, con mucha cultura a su alrededor. Muchas gracias. Traigo unas imágenes de aquí. Bueno, ya saben, bueno, yo soy Víctor Manuel Espinosa Bromo. Me encanta andar de jacalero por las calles para conocer, porque más que nada a veces los libros nos enseñan algunas cosas. Y dice Manuel José Toal, no, ese no es, no, es el, no es el, no es el ladrillo. ¿Esta no es? Esa es. Hay que quitar tu memoria. Aquí estoy. Yo lo puse. No, pues esa es. Por favor. Miren, gracias. A ver qué sale. No, está captando la luz. Aquí está acá. A ver. Y de ahí se sale. A ver cómo le hacemos, ¿verdad? Pero sale.